La que sí salió, la que sí está ya aprobada, es la ley Valeria. Así es. Desgraciadamente tampoco mucha gente la conoce. Claro. Mucha gente conoce esta ley. A lo mejor se entiende porque pues es un Es poco, nueva. es nueva. La semana pasada Nos apenas. cuentan, la semana pasada se Sí, aprobó. apenas se aprobó. Ok, ¿nos cuentas en qué consiste la ley Valeria? Sí, lo que consiste es en tipificar el acecho. Y esto es muy importante porque nosotras y nosotros en nuestro Código Penal teníamos tipificado el acoso, pero el acoso con una connotación solamente. Okay. Pero nos dimos cuenta que existían casos que así fue como le pasó justamente a Valeria, que ella empezó a vivir una situación que fue a denunciar, que es que alguien la seguía, digamos, la seguía, estaba constantemente ahí y quizá no tenía al principio ningún acercamiento, ni le hacía ninguna amenaza, nada más la seguía, la acechaba. Y cuando ella quiso ir a denunciar esa conducta, que era reiterada, pues se encontró con que no teníamos un delito en nuestro Código Penal. Hay una laguna que nada más. así Es que no le he hecho nada. Justo, así es. Y eso le decía, no, pues es que no le he hecho nada. Y ella decía, entonces hasta que me hagan algo, o sea, como por qué no puedo denunciar esta conducta previa, digamos, sino tiene que ser hasta que me pasó algo y algo con connotación sexual además, ¿no? Entonces, eso me parece muy grave y justamente creo que eso es lo padre de esta ley de acecho, que habla de cuando te siguen de una manera reiterada, te buscan de manera reiterada, ¿no? No entonces, es nada más seguir físicamente. Así es, no nada más físicamente, sino también por redes, por ejemplo. Mensajes, Justo. WhatsApp. Y también es una ley que aplica tanto para hombres como para mujeres. Pero a mí sí me sorprende y por eso cuando salió en el pleno esta ley yo estaba muy contenta porque es que justo las leyes a veces como que hay una resistencia, siento, a decir de que es que no esto no está en la ley, eso está en la ley, pero se nos olvida que las leyes las hacemos las personas. O sea, no un día nace una ley, sino la hacemos las personas. Entonces las leyes tienen que irse actualizando conforme a las así como se van necesidades derogando, de las también personas. tienen que actualizarse. Así es. Por ejemplo, un registro de horas alimentarias, pues no se nos hubiera ocurrido hace 50 años, no teníamos tecnología, pero ahora sí. ¿No? Entonces, justamente las leyes tienen que irse actualizando y tienen que ir sobre todo, pues con base en lo que van viviendo las personas. Entonces, esto es muy importante y esta ley de acecho, eso es literalmente una persona que se dio cuenta que algo que estaba viviendo no estaba en la ley. Y así es como se crean las leyes. Entonces, eso es justamente lo importante. También pues así nació la ley Sabina, justamente de una persona que dijo, ay, esto que me está pasando a mí, esto que yo estoy sufriendo, lo sufren otras personas, sí, pero no está en la ley. Así es, no lo contempla en ningún lugar, ¿no? Y sabemos que pues como sociedad nos regimos por las leyes, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece como más relevante. Y también que Valeria es una activista, también Diana, que es de la ley Sabina, son activistas que admiro profundamente, pero también eso abre la puerta que sepan que del activismo pueden hacer leyes, que necesitamos, yo siempre digo, necesitamos a todas las activistas, a las que salen a marchar, a las que rompen, a las que también dan clases, a las que hacen leyes justamente. Entonces necesitamos de todas las feministas, ¿no? De todas las activistas, porque eso nos nutre las leyes. Diana Luz, ¿verdad? Es la mamá de, justamente se llama Sabina, su niña. Por eso se le llamó la ley Sabina. Y Valeria Macías, tengo entendido, Valeria Macías es la persona que dio origen a la ley Valeria, que es la ley contra el acecho. Entonces, anteriormente, retomando el tema del seguimiento físico, anteriormente tú podías tener a una persona, digo, porque este caso no creo que sea un caso aislado. Lo que conocemos como stalker, ¿no? Sí, que así le llamamos, como stalker, eso. O sea, una persona pudiera estar afuera de mi casa, así es. Porque es para hombre y mujer. Sí, claro. Afuera de mi casa, y si yo marcar a la policía, es que están afuera. ¿Qué te dice la policía? Es que no está haciendo nada. Sí, hasta que te haga algo. La calle está, es que eso está muy tonto eso. Claro, no, pero además ese es un discurso que justamente nos tocaba escuchar mucho hace todavía algunos años a las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Que decían, que denunciaban, por ejemplo, la violencia psicológica, o decían, es que me controla el celular, me controla cómo me he visto, me controla el dinero, y la policía te decía, pues hasta que le haga algo, cuando le dé un golpe y viene. No, pues, o sea, y todavía desafortunadamente en algunos espacios lo escuchamos, ¿no? Pero justamente eso, o sea, ¿cómo es esperar pues hasta que te hagan algo? Si también yo creo que las leyes tienen que enfocarse cada vez más en la prevención, de hecho, y poder tipificar, digamos, desde no lo micro de pequeño, pero sí lo micro de antes de que suceda, pues lo más terrible que es un feminicidio, un homicidio, ¿no? Entonces creo que también tenemos que enfocarnos en eso. Y yo también decía, hace poco tenía una reflexión, digo que justo como soy psicóloga, pues que también tenemos que empezar a replantearnos el tema del acceso a la justicia y
de los castigos o la reparación de los agresores, porque eso también siento que es un tema y que solamente pensamos como, claro, cometió un delito, cárcel, pero la cárcel, pues qué, o sea, la cárcel no lo es todo, ¿no? Y hay muchos delitos, tú sabes, que cuando son de 5 años o menos no llegan a la cárcel cuando es su primer delito. Entonces, yo creo que no solamente se trata de cárcel y tenemos que empezar a pensar un paso más allá, y yo le apuesto mucho a todo el tema de reeducación. Yo creo que la reeducación nos puede, pues, ayudar, y yo creo que además es lo que anhelamos, o sea, por eso hemos hablado también mucho de los derechos de las personas privadas de su libertad, a que cuando salgan, pues realmente hayan sido reeducadas, ¿no? Y no vayan a volver a incidir en el delito. ¿Qué penas tiene la ley o qué penas contempla la ley Valeria? La ley Valeria... O sea, es solamente arresto, o sea, es prisión. Ajá. ¿Cuántos años más o menos? Justamente, multas también, aprox. Sí, justamente, mira, y también te especifica varias cosas, o sea, como por ejemplo, cuando ingresas sin autorización al domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro espacio donde se encuentre la víctima, porque en el caso de Valeria, digo, sin hablar mucho de su historia, ojalá después, con mucho gusto le diré que venga para acá. Gracias. Pues eso, ella era maestra y fue un alumno, ¿no? El que la empezó a acechar, que eran como que estudiantes mayores, digamos. Okay. Pero bueno, en esos casos se dan, o sea, maestras de maestros de música, de lo que te puedas imaginar, ¿no? Que justo entonces empiezan a entrar a tu espacio de trabajo. También, por ejemplo, cuando se agrava la pena cuando comete el delito en contra de una mujer embarazada, okay, o que pertenezca a un grupo vulnerable, muy importante, o cuando se valga de su posición jerárquica o de poder para cometer el delito, en el caso, por ejemplo, de que esté al revés, justamente, okay, alguien que es maestro, de alguien que también, híjole, hemos estado escuchando los casos tan desafortunados de abusos infantil de estos maestros de gimnasia, el del Tec Milenio, o sea, la verdad es que yo creo que después del 8M como que salieron esos casos a la luz, ¿no? Explotaron, y muy lamentable, por cierto, pero bueno, importante que se hablen de estos temas muy relevantes. Y pues justamente entonces la pena es menor a 5 años. No recuerdo ahorita exactamente cuánto es, según yo es menor a 5 años, sí, es decir, no alcanza cárcel si es la primera vez, o sea, si es el primer delito, ¿no? Okay. Pero sí tiene su multa. Y yo creo que justo el tema, por eso yo creo que no se trata solamente de que lleguen a la cárcel, o sea, la cárcel, ¿qué? ¿No? O sea, creo que el tema es cómo aún entendemos qué significa la reparación del daño para las víctimas. Yo creo que también muy pocas veces nos acercamos a preguntarle a las víctimas qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, qué les haría sentir que se reparó el daño. Para muchos es una disculpa, y nada más que una disculpa, no necesariamente que una persona esté en la cárcel. Para otras es un tema económico, porque le tuvieron que invertir mucho a terapia psicológica, a consultas médicas de cualquier tipo, a estar denunciando, por ejemplo. Entonces, para algunas es una compensación económica, y pues lo que te puedas imaginar, ¿no? Yo creo que hay tantas opciones de reparación de justicia como personas, pero sí creo que también tenemos que empezar a pasar justo a eso, a preguntarle a las víctimas qué sería para ellas y ellos la reparación del daño, y a partir de ahí partir, porque yo creo que no todo el mundo quiere que las personas se vayan a la cárcel. Diputada, ¿en qué momento se da o se encuadra este delito? O sea, por decir, me siguen una vez, me siguen 2 veces, ahí ya, me siguen 2 veces y luego un mes no, y luego 3 sí, o sea, ¿está medido de alguna forma? ¿O pues, basta con que diga yo, o sea, es que me siguió hoy, todo el día estuvo atrás de mí, ahí ya puedo denunciar? Sí, justamente, hoy no, tiene que ser una conducta reiterada, eso sí, okay, es importante, o sea, tiene que pasar varias veces, okay, pero no se especifica qué cantidad de veces. A eso iba, o sea, no hay una sí, no hay una cantidad de veces, pero también, pues al final, tú sabes que justo a los juicios un jueza decide como qué tan grave el criterio, es el criterio, ¿no? Pero entonces, claro, no es lo mismo que te estén mandando mensajes por redes sociales, que es muy molesto, a que todos los lunes se pongan afuera de tu casa.